A pocos minutos del centro urbano de Panamá y frente al canal, 120 hectáreas y más de 200 edificios de la antigua base militar de Clayton han sido transformados para convertirse en Ciudad del Saber, una comunidad innovadora que impulsa el cambio social a través del humanismo, la ciencia y los negocios. Desde aquí, científicos, pensadores, artistas, así como gente del mundo de los negocios, expertos del gobierno, ONGs y organismos internacionales, colaboran para generar soluciones a problemas locales y globales, teniendo como visión un futuro próspero, inclusivo, democrático y sostenible. Cuenta con una comunidad residente y da también la bienvenida a los visitantes. Ofrece una variada programación de actividades para el público pensada para compartir conocimiento, así como eventos culturales y comunitarios que enriquecen la experiencia de vida en el campus. Ciudad del Saber crea un entorno de bienestar para las personas y la comunidad. Promueve el urbanismo sostenible y la conservación del patrimonio histórico y quiere ser un laboratorio de innovación para Panamá y el mundo. Buenas tardes, queridas amigas y amigos. Bienvenidos todas y todos a su Ciudad del Saber, su comunidad innovadora que impulsa el cambio social a través de la ciencia, el humanismo y los negocios. Nos complace una vez más, a través de este hacer de la ciudad, servir de plataforma y espacio de diálogo para que personalidades tan conocedoras de sus temas como las que nos acompañan hoy día puedan conversar y ayudarnos así a todos, panameñas, panameños y comunidad internacional, a profundizar y entender más sobre los temas que nos atañen como sociedad y como humanos. Así que nos encanta en el día de hoy, por organización de nuestros queridos afiliados CIEPS, el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales, sostener este diálogo en torno a temas políticos, el manejo de la democracia, cómo llegamos hacia mejores momentos para nuestra querida América Latina y en este caso particularmente Centroamérica. Así que con mucho gusto les voy a presentar a quienes nos acompañan hoy día y que sostendrán un diálogo que para todos será para abrir nuestras mentes y ser mejores ciudadanos de esta gran, de este Latinoamérica que tanto queremos. Nos acompaña hoy Harry Brown Araúz, quien es doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Es el director del CIEPS y es autor de los libros El vencedor no aparece en la papeleta y Partidos políticos y elecciones en Panamá, un enfoque institucionalista. Es miembro del Sistema Nacional de Investigación. Bienvenido, Harry. Nos acompaña también María Esperanza Cesullo. Ella es doctora en Gobierno por la Universidad de Georgetown y profesora en la Universidad Nacional de Río Negro, Argentina. Es autora del libro ¿Por qué funciona el populismo? Muchas gracias, María Esperanza, por acompañarnos. También nos acompaña María José Cascante, desde Costa Rica. Es doctora en Estado de Derecho y Gobernanza Global por la Universidad de Salamanca, catedrática e investigadora en la Universidad de Costa Rica, UCR, fue directora del doctorado en Gobierno y Políticas Públicas en la misma institución, donde actualmente es vicerrectora de Vida Estudiantil. Bienvenida, María José. Y finalmente nos acompaña Leif Marstein-Tredet, que es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Bergen, Noruega, donde es director del Departamento de Política Comparada. Es autor del libro Interrupciones presidenciales en América Latina, conceptos, causas y resultados. Bienvenidos sean a su Ciudad del Saber, aquí a esta casa museo de la Ciudad del Saber. Cuéntenme un poquito qué nos ha reunido aquí hoy en Ciudad del Saber. Y te doy la palabra, Harry, para que nos hagas la introducción. Bueno, muchas gracias, Mariana. Para mí, y me atrevo a decir que para nosotros, es un placer estar aquí en la Ciudad del Saber y en este programa, ¿no?, en Hacer de la Ciudad.
Mira, estamos reunidos en función de que María Esperanza Casullo y yo estamos coordinando a un equipo de investigadores de distintas partes del mundo para hacer una investigación sobre el populismo en América Central. ¿Por qué nos ha parecido importante hacer esta investigación? Lo primero es que el populismo es posiblemente uno de los términos más importantes que hay en la ciencia política actualmente. Nos ayuda a entender lo que está sucediendo globalmente en la política. Y nos hemos encontrado con que hay muy poco conocimiento generado sobre este tema en América Central y el Caribe. Y es bastante extraño, porque las hipótesis existentes hasta el momento que explican el populismo hablan de desigualdad, de corrupción, de debilidad institucional, y sabemos que esos problemas están presentes en nuestra región. Por lo tanto, creemos que hay un conocimiento que generar allí y pues con el apoyo de la CENACID y habiendo convocado a estos colegas, pues estamos planteando un estudio comparativo para entender cómo funciona esa dinámica en nuestra región. Súper. Me gustaría, María Esperanza, que nos cuentes también como coorganizadora de este estudio un poco de contexto complementando a Harry. Bueno, como gracias antes que nada por la invitación, gracias a la Ciudad del Saber y sobre todo gracias a Harry, que hace ya 3 años prácticamente que estamos en contacto, trabajando estos temas. Yo vine a presentar mi libro en el 2019 y quedamos en diálogo desde ese momento. Y nos pareció súper interesante el hecho de que el populismo es uno de los 2 o 3 temas en los cuales los politólogos y politólogas latinoamericanos estamos como en la vanguardia global. O sea, es un tema muy de la historia latinoamericana. Cuando alguien dice populismo, en general, ¿en quién piensa? Piensa en un Perón, piensa en, o hoy en Bolsonaro, ¿no? Pero hay un vacío en toda esa producción de literatura y hay obras clásicas sobre el populismo y que lee cualquier estudiante de ciencia política del mundo. ¿Qué es esto que hablábamos con Harry? ¿Cómo puede ser que hay tan poco publicado y escrito sobre la historia y el ahora del populismo en América Central? Y esto es lo que nos convocó a iniciar esta investigación. Pero que también es una investigación que no es solamente de describir qué pasó en algún momento del pasado o qué está pasando ahora con algún liderazgo, sino que yo personalmente soy una convencida de que cuando uno habla del populismo se mete con todos los problemas centrales de las democracias actuales. O sea, el populismo es un emergente que nos habla de los desafíos de las democracias actuales. ¿Qué se hace con la desigualdad? ¿Qué se hace con la sensación de injusticia que tiene partes importantes de las poblaciones? ¿Qué se hace con los nuevos medios de comunicación de masas, con las redes sociales que generan dinámicas directas de relación entre políticos y públicos, que muchas veces van por afuera de los medios tradicionales o de los partidos tradicionales? ¿Qué pasa con los liderazgos de nuevo tipo que estamos viendo? ¿Qué pasa con la movilización política de temas de feminismo, de derechos de las mujeres, de derechos reproductivos? Todos estos temas están como abajo de este paraguas que se le dice a veces muy confusamente populismo, ¿no? Entonces lo que nos interesa es generar conocimiento que salga de Centroamérica, pero que realmente pueda aportar a una discusión democrática en la región y en el mundo. Yo creo que tal vez para darle un poco más de contexto a todas las audiencias, creo que sería importante, antes de seguir nuestra conversación, escuchar un poco, digamos, el consenso de la descripción teórica del populismo. Creo que sería bueno para ponernos a todos en contexto y luego pasar a hablar un poco sobre los países en particular. Te lo da María Esperanza, que era expertísima. Bueno, no hay no hay un consenso universal. Claro. La palabra populismo ya de por sí es polémica. Claro. Y en el 99% de las veces se la usa polémicamente para insultar a alguien o para digamos, caracterizar negativamente un fenómeno político, ¿no?
Pero creo que en este momento particular, si uno dice populismo, ¿qué más o menos está pensando? Está pensando en un movimiento político, o sea, en un conjunto de personas que se movilizan, que quieren tener un impacto para cambiar relaciones políticas de poder establecidas. En gran parte, muy frecuentemente esa movilización se coagula, por decirlo así, en la figura de un o una líder que tiene ciertas características. Son liderazgos personalistas, son liderazgos que dicen lo que nadie más dice, ¿no? Dicen lo incómodo o hasta lo insultante muchas veces, y que sin embargo generan una masa política capaz de cambiar las cosas, ¿no? O sea, tienen éxito. Por eso un poco mi libro se llama ¿Por qué funciona el populismo? Ganan elecciones, impactan en los sistemas de partidos, cambian los sistemas de partidos, generan liderazgos muy movilizantes que atraen a una cantidad de gente, y a los cuales los sistemas políticos actuales no pueden dar mucha respuesta, ¿no? Se genera, es algo que sacude a los sistemas políticos y a las sociedades, y entonces me parece que hay que como que extremar la necesidad de entender esto, de entenderlo como un epifenómeno de la propia democracia, no como algo que viene de afuera de la democracia, ¿no? Y pensar de qué manera la propia democracia canaliza y responde y se adapta a estos desafíos. Muchas gracias, María. Me gustaría ahora darle la palabra a María, y poniéndonos un poco en el contexto del presente que estamos viviendo, el presente pandémico, y que tal vez haciendo también un poco de introducción, complementando lo que han contado tus colegas, y llevarnos hacia Costa Rica, contarnos un poco cómo está hoy día la situación en Costa Rica. Bueno, sí es un momento interesante para nosotros para estar haciendo esta investigación y esta contribución y participar de este encuentro, puesto que estamos a prácticamente 2 semanas de las elecciones nacionales. Por primera vez tenemos 25 candidaturas a la presidencia, ya eso en sí mismo es importante y es chocante para la realidad del país y para el proceso de toma de decisiones. Las elecciones anteriores, las elecciones de 2018, también tuvieron en ese momento un alto número de candidaturas, no tantas como ahora, y sí hubo presencia de un discurso bastante polarizador que hizo que por primera vez desde la Guerra Civil de 1948 las opciones que llegaron a la segunda ronda fueron precisamente opciones bastante nuevas en el panorama político y no tradicionales del bipartidismo costarricense. Entonces sí es un momento muy interesante donde nos permite tener otra lectura de estos procesos electorales que hemos vivido recientemente y que nos hacen mirar hacia los cambios del sistema de partidos costarricense y ver cómo estos liderazgos surgen precisamente por ese agotamiento de las opciones tradicionales y polarización también desde diversos ángulos, pero principalmente desde estas guerras culturales que, ya decía María Esperanza, estamos viviendo en nuestra realidad. Y todo eso pues nos tiene en este momento a 2 semanas de una elección sin una definición clara de quién podría ser la próxima persona que ocupe la presidencia, y que probablemente implique de nuevo una segunda ronda. Wow. María José, gracias. Bienvenido, Leiv. Nos gustaría que complementes un poco yéndonos hacia República Dominicana, que es un lugar que tú has estado siguiendo, y nos cuentes un poco cómo se percibe la situación hoy día en República Dominicana. En cuanto a este tema del populismo dominicano, es un caso interesante porque es un caso donde han habido una serie de líderes carismáticos, serie de líderes fuertes con estilo personalista que parcialmente cumple con la definición o como entendemos el populismo, pero también, a cambio de Costa Rica, tiene un sistema de partido bien fuerte. Los partidos que ganan las elecciones se crearon en 37, en los 70, es un sistema de partido muy estable. No entran lo que se llama outsiders, lo que vienen de afuera, los liderazgos que
que amenazan el sistema o quieren cambiar todo, sino la oposición cuando se molestan quieren institucionalizar más, fortalecer las instituciones que existen. Así que es un caso que sí, que tiene mucho los rasgos del populismo, especialmente en del estilo personalista, el clientelismo, pero no siempre tiene la retórica de amigo-enemigo que se ve mucho en el populismo, y no hay candidatos que propone cambiar radicalmente a las instituciones democráticas, sino proponen fortalecer ciertas de las instituciones que controlan el gobierno. Ese es un poco al contrario de lo que uno se entiende normalmente con el populismo. Así que así más o menos está la situación en Dominicana. Gracias. Harry, me gustaría que nos hagas una apertura de conversación aquí para empezar como un diagnóstico, reflexión del ámbito regional. Ok, mira, antes de hacerlo estaba pensando, escuchando a María Esperanza, a Leif y a María José, lo interesante que espero que sea para los panameños y las panameñas cuando nos escuchan, pues entender cómo hay algunos asuntos que coinciden en esos países con el nuestro. Nosotros a Costa Rica lo tenemos justo al lado, es un país importante para nosotros, bastante parecido al nuestro en sus dimensiones, y muy pocas veces nos enteramos qué es lo que está pasando políticamente en Costa Rica. Algo parecido sucede con República Dominicana. La gran posibilidad que nos da la Ciudad del Saber, esta vez en conjunto con el CIEPS, es poder vernos en el contexto regional y saber que muchas de las penas políticas nuestras no son exclusivamente panameñas, sino que coinciden con procesos, no, más que coinciden, son parte de procesos que están sucediendo regionalmente. Mira que... Bueno, que es parte de lo que van a estudiar, ¿no? Claro, es lo que estamos haciendo, dónde están las coincidencias, dónde están las diferencias, y a partir de allí entendernos en función de ese contexto, y en función de nuestro contexto, pues aportar algo al conocimiento global, esta vez sobre el fenómeno del populismo. Pero mira que, pensando en clave latinoamericana y teniendo en medio la pandemia, hay algunas reflexiones que nos dicen que la coyuntura política en la que está la región actualmente no necesariamente comenzó con la pandemia. Tú recordarás, seguramente recordaremos que a finales del año 2019 había movilizaciones importantes en Chile, ¿no? Correcto. Todos nos enteramos de lo que pasaba en Chile, el planeta estaba asombrado. Había movilizaciones importantes en Colombia, en Ecuador y en Perú. En Perú era por razones un poco distintas a las de los otros tres países, y al mismo tiempo, a escala panameña, había movilizaciones también conflictivas en Panamá por unos intentos de reforma constitucional. Correcto. La pandemia llegó y más o menos congeló esos procesos, porque claro, estábamos todos nuestros países ocupados con la pandemia, y ahora que más o menos vamos saliendo, pues es muy posible que se vayan retomando todas las reivindicaciones que había en ese momento antes de la pandemia. Ya vemos que en Colombia hace unos meses hubo movilizaciones importantes. Chile encauzó institucionalmente las movilizaciones que hubo a finales del 2019, y podríamos esperar que en Panamá esas demandas que había a finales del año 2019 que le estaba costando al sistema político procesar e interpretar, pues vuelvan a aparecer conforme se vaya normalizando. Normalizar es una de las palabras de moda, se vaya normalizando la situación. Nosotros en el CIEPS, y con esto voy cerrando, hemos encontrado a través de estudios de opinión que ha habido algunos cambios en el diagnóstico que hace la población sobre los problemas en el país. No es un cambio enorme, total, pero sí hay algunos cambios que son importantes. Por ejemplo, en el año 2019 la población pensaba que el principal problema del país era la inseguridad. Ha bajado ese porcentaje y se ha disparado la corrupción como el principal problema del país. Y precisamente la corrupción es uno de esos temas que no son atendidos en los países que dan entrada
a la aparición de discursos y de propuestas populistas. Creo recordar también que había algo que indicaba en varios de los estudios de CIEPS que los niveles de confianza de los panameños son muy bajos, los niveles de confianza en la... Cierto, esa fue una cosa que planteamos en el 2019, una manera distinta de entender los problemas del país, y descubríamos, digamos, que la ciudadanía panameña es extraordinariamente desconfiada. O sea, casi el 90% de la población decía que no se podía confiar en las demás personas. Es muy difícil crear comunidad de esa manera y tener proyectos colectivos que hagan que el país salga adelante. Estábamos hablando con Leif de eso esta mañana, sí. Bueno, y hablemos un poco entonces de los retos tanto de América Latina o lo que perciben en América Central, con la palabra de quien quiera empezar. Retos. Yo creo que en una coyuntura electoral los retos siempre surgen, ¿verdad? En el caso de Costa Rica, la corrupción también ha estado bastante en los medios, hemos tenido varios escándalos donde han estado involucrados, por ejemplo, grandes alcaldes que llevan muchos años en el poder, además, empresas de transportes, de carreteras, ha sido años bastante complejos en ese sentido, y eso, como bien decía Harry, pues hace que la ciudadanía se sienta que no hay opciones en política y pierda esa esperanza en la persona que está ahí, y surgen los dichos de no hay por quién votar, tenemos 25 candidaturas y eso es lo que más se oye. Entonces la indecisión está fuerte, las personas se deciden cada vez más cerca del momento de la elección y cuando se enfrentan a la papeleta se pone más atención en los discursos que polarizan que en los debates, hay mucha desinformación. Entonces sí es un momento donde para mí, para los partidos políticos, realmente hay un reto de mantener su acervo político, y de los candidatos específicamente de buscar apoyos, porque no los tienen. Entonces los partidos ya cada vez tienen más capacidad de mantener una militancia fuerte, y eso claramente es un reto para la democracia en general y para la construcción democrática y la calidad de la misma. Claro, claro. Yo creo que lo que estamos viendo en todos estos procesos que mencionó Harry de movilización de las sociedades latinoamericanas, no solo centroamericanas y sudamericanas, creo que estamos en un punto que tiene que ser de inflexión para la democracia latinoamericana, porque muchos de estos procesos lo que vemos es que, digamos, después de la transición de los 80, durante 40 años, un poco la idea de los grandes arquitectos de las transiciones a la democracia fue decir, bueno, consolidemos la igualdad democrática, consolidemos la democracia y dejemos la discusión de la desigualdad para después, de la desigualdad social, ¿no? Y me parece que lo que estamos viendo hoy son procesos en donde entran en tensión. Paradójicamente para mí es un resultado del éxito democrático de Latinoamérica, que vive un momento de muchos años, de casi el momento más largo en promedio, con retrocesos en algunos países, de estabilidad democrática. Vos tenés sistemas democráticos que se construyen sobre la promesa de igualdad, un hombre o una mujer, un voto, somos todos ciudadanos, somos todos iguales, que están enmarcados en estructuras sociales en donde la desigualdad económica y social es muy fuerte, ¿no? Y me parece que aparecen ahí chispazos, reivindicaciones, demandas, y creo que los sistemas democráticos tienen que generar maneras de poder meterse con ese tema, ¿no? De qué hacemos. O sea, Latinoamérica es el continente más desigual del planeta. Claro. Y muchos de estos procesos, Chile, Colombia, lo que aparecen son, sin por ahí estar en un discurso muy acabado, pero decir, bueno, discutamos, que el sistema político discuta estas reivindicaciones, que discuta estos problemas y que generemos nuevas fórmulas de convivencia social, de distribución de los recursos económicos, nuevas definiciones de justicia de género, nuevas definiciones de justicia de los cuidados, ¿no? O sea, quién se hace cargo de las tareas de cuidado familiar,
nuevas definiciones. Y por eso me parece que puede ser un momento extraordinariamente rico si la política se da el trabajo de generar esas definiciones. Y puede ser un momento extraordinariamente de retroceso si la política mete la cabeza en la arena y no se dan estos procesos de diálogo, ¿no? Claro. Leif. Sí, yo creo que para muchos los países, por lo menos en Centroamérica y probablemente en el sur también, los retos son similares. O sea, desigualdad ha sido mencionado, corrupción, en muchos países en Centroamérica, el Caribe, la migración. Para Dominicana, el caso de Haití, en Centroamérica obviamente conocemos de la migración de hace muchos años. Y obviamente el reto para el sistema democrático que no está resolviendo ese problema, no son nuevos. María Alejandra habló de la transición democrática y dejamos la desigualdad para después, pues decía hace 40 años, ¿no? La corrupción es la acusación a cualquier político en cualquier país, en cualquier momento, y no se resuelve. Y ahí entonces que hasta, como estaba diciendo, en Dominicano, pues el populismo no es una amenaza, un reto tan fuerte, pero es latente, porque existen esos problemas profundos que no están resolviendo las instituciones democráticas, y antes o tarde va a venir alguien, puede ser populista, puede ser militar, puede ser otro, que va a decir que este ya no funciona, vamos a probar algo diferente. Y ahí está el peligro. Así que las instituciones, los políticos, los partidos tienen que buscar maneras de resolver o atender por lo menos esos problemas. Y ciertos los problemas que mencionamos son internacionales, la corrupción es internacional. Y la migración obviamente es un reto transnacional. Y ahí también viene otro problema para el sistema democrático nacional en general. Sí. Así que ahí son grandes los retos que tienen los políticos, pero también la experiencia, yo creo, en la región es el sentir de que los políticos elegidos no han tomado el reto, no han atendido a los problemas, han quedado ahí. Y eso puede ser un peligro, yo creo, para las democracias de la región. Harry, no sé si quieres añadir. Sí, yo lo que creo, en función de lo que dicen los compañeros, es importante hablar de democracia, volver a hablar de democracia, pero también plantearnos en qué términos vamos a hablar de esa democracia. Tenemos que hablarlo desde las personas. Mira que han salido reportes últimamente y se ven los titulares, cosas como que la democracia está bajo ataque en función de que hay regímenes políticos democráticos que están directamente dejando de serlo o están convirtiéndose en regímenes, como se dice, iliberales. Y yo lo veía y me decía, bueno, pero es que, ¿por qué sucede esto? Es porque la población latinoamericana en este caso ha estado bajo ataque durante, ¿qué dijiste?, 30, 40 años, en las cuales hemos visto a nuestros países generar muchísima riqueza y no generar bienestar. Tenemos, ¿qué nos ha demostrado la pandemia? Con una cachetada, los enormes problemas que tienen nuestros sistemas de salud, ahora que más los necesitamos, las tremendas desigualdades que hay en el acceso a la tecnología, ahora que se necesitaba que los niños y las niñas siguieran su proceso educativo a través de medios electrónicos, no se podía hacer, la precariedad del empleo, y tenemos varias décadas de estar así y la gente se siente bajo ataque y está buscando por dónde encontrar esas soluciones, están desencantados a veces con la democracia y a veces con la manera en que funciona la democracia. Entonces hay que replantear los términos de la discusión democrática. No es solamente fortalecer instituciones, a veces yo digo que de manera tautológica fortalecemos las instituciones de la democracia para fortalecer la democracia, sino meter en la ecuación a la parte más importante, que es la población. Nosotros en las investigaciones que hemos estado haciendo, no es nada novedoso, esta es una discusión antigua, pero hay que ponerla de nuevo en el centro. Hemos encontrado claramente cómo el bienestar de las personas es lo que influye directamente en la visión que tienen de la democracia y en su deseo de apoyarla. Entonces yo creo que ahí el hallazgo es muy claro y es en esa dirección en la que hay que trabajar. Muy motiva, escucharlos a todos ustedes motiva, porque deben haber soluciones. A mí me gustaría que nos cuenten un poquito sobre, digamos, pensando en esta subregión nuestra,
¿Qué piensan sobre esta alianza en desarrollo, la Alianza para el Desarrollo de la Democracia, que están precisamente tratando de llevar a cabo Costa Rica, Panamá y República Dominicana, ya que tenemos a ustedes tres de esas áreas? ¿Qué piensas, María José? Bueno, yo creo que es un primer paso interesante. Creo que el énfasis se está puesto en el tema del empleo y en la atracción de inversión para generar empleo, pero creo que hay una posibilidad de también traerlo precisamente a cuáles son las lecciones aprendidas de también nuestros países y, como bien lo decía Harry, volvernos a ver. Estamos muy cerca y precisamente entre nosotros la cooperación puede vincularnos y ser mucho más sencilla. Yo soy fiel creyente de que el sur tiene mucho que aprender del sur y podemos comunicarnos y generar desarrollo desde otros lugares, como también lo decía Harry, y creo que hay mucho potencial en nuestra región. Creo que todos tenemos que aprender de entre nosotros y sí estoy clara que, bueno, con la generación de empleo, pues se beneficia muchísimo, depende también de qué empleo, si eso contribuye realmente a generar menos desigualdad, pero creo que es un inicio y creo que en ese sentido el inicio es también la esperanza de un potencial que nos ayude a generar desarrollo de manera más integrada. Gracias, María José. A mí me lleva a pensar en el grupo de Contadora, cuando varios países dentro de la región hicieron una alianza para hacer posible, entre esos estaba Panamá, Contadora es una isla en Panamá, para hacer posible la pacificación de América Central. Tampoco hay que dejar de pensar, claro, son estos tres países que, aunque mal que bien, son como los tres países más prósperos de la región, son los países, sería el equivalente de Alemania y Francia en Europa, somos Panamá, República Dominicana y Costa Rica, y no tenemos esos, digamos, esos deslices democráticos que sí tienen otros países dentro de la región. Entonces yo creo que es una manera de asumir una responsabilidad, como decía María José, de coordinar y además tener un diálogo, estratégicamente estos tres países, tener un diálogo privilegiado con los Estados Unidos. El cálculo que hacen las cancillerías de República Dominicana, de Panamá y de Costa Rica es que juntos son el tercer socio comercial de los Estados Unidos en América Latina, solamente superados por Brasil y por México. Por México, claro. Entonces es la idea de que a través de un marco democrático y teniendo un comercio vigoroso, pues se puede hacer que la democracia cumpla con la promesa de la que hablaba María José. Perdón, María Esperanza. Qué interesante. María Esperanza, cuéntanos un poco cómo lo ves tú. No conozco verdaderamente esta iniciativa, pero sí creo que primero una cosa que decía Leib, que varios de los problemas más acuciantes de nuestra región solamente pueden ser resueltos con coordinación internacional. O sea, temas de seguridad, temas de delito complejo, temas de migración, requieren temas de medio ambiente, requieren sí o sí coordinación. Eso, y nuestra región no está bien hoy bueno, vos sos el especialista en esto, pero no está bien en los mecanismos de coordinación internacional. Realmente estos últimos años, varios de las instituciones multilaterales se vieron o desguazadas o muy debilitadas, como es el caso de la OEA, digamos, no es un momento de auge de las instituciones internacionales de la región. Entonces, en un momento dado, Brasil en un momento tomó como un rol orientador, coordinador de la región, eso se terminó, y hay mucha orfandad. Lo estamos viendo cuando aparecen temas urticantes. ¿A dónde van los países de la región? ¿A qué foro supranacional se van a coordinar políticas? No los hay. Entonces, la verdad que desde ese punto de vista creo que todo lo que tenga que ver con fortalecer iniciativas de acción conjunta y generar instancias, instituciones y foros donde se puedan tratar problemas en común no puede no ser positivo. Sí, yo comparto el pequeño optimismo que siento aquí.
Obviamente muchas de las iniciativas internacionales en la región tienden a fallar, pero yo creo que es importante, en parte por lo que dice Harry, que son los 3 países más prósperos de la región. Pueden mostrar un ejemplo si tienen éxito en cómo coordinar acciones para atender a ciertos los retos que se han mencionado. Y también lo que menciona María Esperanza, Estados Unidos también es otro actor que para bien o para mal se está retrayendo. Se ha creado un vacío a nivel internacional en toda la región, no solo en Centroamérica, y ese deja vamos a decir, un espacio que pueden tomar las naciones. Así que aquí hay un intento, y como dice Harry también, son 3 países importantes en cuanto a la economía, frente a Estados Unidos, por ejemplo. Así que hay ciertas posibilidades, y lo que me ha sorprendido en Centroamérica y el Caribe es, desde la primera vez que vine aquí en 2001, es la falta de integración entre los países. Las dificultades en aquella época, por lo menos, de cruzar la frontera, me sorprendió de manera tremenda. Obviamente viniendo de Europa, ahí es muy fácil, pero la falta de integración, la falta de comunicación, la falta de atención a los países vecinos en los medios, esas son cosas que sorprenden cuando uno viene aquí, está ahí tan cerca, toma el autobús o el carro y tú vas a Costa Rica, tú llegas el mismo día. Entonces la falta de conocimiento de los países vecinos con quienes comparten tantos retos y problemas sorprende. Así que si esta es una iniciativa que puede comenzar a pensar conjunto en cuanto a tener problemas, pues es positivo. Bueno, Harry, no sé si queremos hacer un poco de conclusiones finales o contar un poquito sobre qué esperamos de los próximos días, en fin. Bueno, empezamos el seminario taller. Ya de por sí es una gran cosa poder reunirnos todos, todo el equipo aquí en Panamá, sin haber acabado la pandemia. Nos podemos ver las caras, pero más allá de eso, lo que estamos esperando es tener una discusión muy sustantiva que ayude a mejorar la investigación que estamos haciendo. Y esperamos que en el mediano plazo tengamos un producto de conocimiento suficientemente sólido que aporte no solamente a la comprensión de nuestros países en función comparativamente, sino que además pueda hacer un aporte a la comprensión global del populismo y de la democracia. Bueno, no sé si tienen algún mensaje final que nos quieran compartir. Para nosotros realmente es un honor que se vayan a reunir tanto ustedes 4 como los colegas que también los van a acompañar durante el día en este taller, y como bien dices, Harry, arrojar un resultado que contribuya a enriquecer los conocimientos no solo regionales sino a nivel global. Y desde Ciudad del Saber queremos agradecerles por estar aquí, por haber atendido al llamado de CIEPS, y deseamos que sea una contribución importante para no solo teoría y conocimiento en libros, sino que realmente podamos generar acciones sobre esas conclusiones a preguntas y cuestionamientos tan importantes como los que estamos conversando en el día de hoy. Muchas gracias, Leif. Muchas gracias, María Esperanza. Muchas gracias, María José. Harry, esta es su casa y esperamos pues que rinda todos los frutos que todos esperamos el estudio que empiezan en esta reunión. Muchas gracias. Gracias.